La madrastra. La segunda esposa de mi padre apareció un día con 1 kilo de caramelos y 2 perros caniches. Mi hermana y yo la mirábamos aterrorizados. Tanto nos habían hablado nuestros amigos de lo malas que resultaban las madrastras que ni siquiera le dijimos gracias. Ella, lejos de ofenderse, sonrió y nunca más dejó de hacerlo. Era una bella mujer, de cara maternal y cabellos oscuros. Mi padre nos la presentó y sin preámbulos nos dijo que sería nuestra nueva madre. Yo era muy chico para entender lo incómoda que ella debió haberse sentido. El silencio fue nuestro recibimiento. Se casaron por el civil y casi de inmediato se mudó a nuestra casa. La casa había estado sumida en la oscuridad propia del duelo, y nosotros ya nos habíamos habituado. Hizo una limpieza a fondo de todas las habitaciones, tan minuciosa y detallista que un rey se hubiese sentido en casa. Llenó los estantes de libros y cuando pasó frente al cuadro de mamá en la sala, yo pensé que lo quitaría. Pero no lo hizo. Se limitó a sacarle el polvo y centrarlo correctamente. Ese día la acepté, y ese día cambió el rumbo de mi destino. Pero yo no podía saberlo. Aunque le tomamos cariño, nunca la llamamos mamá, pero ella tampoco lo exigió. Se ganó nuestra confianza y estuvo cada vez que necesitamos un consejo, y nos cubrió cuando nuestras travesuras nos ponían en evidencia frente a mi padre. Así pasaron varios años y un día papá no volvió del trabajo. Mi segunda madre al principio no se preocupó, pero luego pasó largas horas al teléfono, preguntando por él a sus compañeros de trabajo, hasta que finalmente hallaron su auto. Unos jóvenes montañistas lo encontraron entre las rocas. Había caído por el acantilado. Dentro de él, mi padre tuvo una muerte instantánea. La segunda muerte de nuestra niñez nos puso de frente a la realidad de la vida. Y es que nada es para siempre. Después del entierro y con terribles presagios que no compartimos con nuestra madrastra, nos preparamos para terminar ambos en una institución de menores. Pero ella no se fue. Siguió siendo la misma que fue mientras vivió con mi padre. O aún mejor, tomó un trabajo de medio tiempo como cocinera en un restaurante local y trató de alivianar nuestra pena con todo lo que se le ocurría. Inventaba paseos a cualquier hora, o ponía música y bailaba sola o con sus perros que saltaban a su alrededor contagiados por su alegría. Además de buena cocinera y excelente ama de casa, era muy inteligente. Se dio cuenta de nuestro cambio y se sumó con una calidez y sinceridad que nos terminó de ganar. Cuando terminé mis estudios no creía poder continuar en un nivel terciario, ya que nuestros ingresos, aunque nos sostenían, eran muy reducidos. Pero sin yo saberlo, ella había ahorrado durante todos esos años y me inscribió en una universidad sin decírmelo. El día que me enteré lloré de alegría y mi hermana me abrazó emocionada. Ella siguió estudiando en la ciudad y se perfeccionó como enfermera. Me fui con la sensación de estar en deuda para siempre, y más aún teniendo en cuenta que ella no era nuestra madre y que habría podido irse y olvidarse de nosotros al morir mi padre. Pero no lo hizo, sino que se quedó y fue la madre que nunca imaginamos. Años pasaron desde aquellos días.
Me recibí y comencé a ejercer como abogado. Tenía siempre contacto con mi hermana y mi segunda madre. Al cumplir los 33, ella enfermó. Yo vivía a unos cuantos kilómetros, pero me mudé para acompañarla. Nos turnábamos, mi hermana y yo, para asistirla, pero el informe médico no era alentador. Se moría, y ella lo sabía. Aunque más triste y sin fuerzas, ella aún sonreía y nos hizo prometer que no la lloraríamos, que prefería risas. Muchas veces las segundas oportunidades no son buenas, pero muy de vez en cuando llegan a nuestras vidas personas increíbles que ocupan un lugar en nuestros corazones y no lo abandonan nunca más, incluso aunque se hayan ido. Soy de Dios.